Pues bueno, como hemos visto esta semana, bueno, en realidad hemos visto temas muy complejos, ¿verdad? Temas muy complejos que incluso están en investigación, ¿verdad? Todo este tema de la cognición como proceso social y entender todas las arquitecturas a nivel cerebral y cognitivo, cómo funciona nuestra cognición es algo que está en proceso, ¿verdad? Eh, Como les mencioné, hay mucho que investigar y todavía yo diría que hemos investigado muy poquito sobre el tema, pero ya tenemos suficientes conocimientos como para ir construyendo herramientas más propicias para nosotros como docentes y poder promover el aprendizaje. Habíamos hablado de que la evaluación, incluso nosotros como docentes lo que hacemos es promover el aprendizaje. Vean que una actividad muy diferente a decir que hacemos que la gente aprenda, no siempre. O sea, como vimos, el aprendizaje es una característica innata de nosotros y puede darse en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Y en nuestro caso, pues hay un proceso ya planificado, intencional y consciente de lo que estamos haciendo. Bueno, a veces no es tan consciente, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es promover ese aprendizaje y por eso es tan complejo hablar de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Porque realmente lo que nosotros podemos llegar a observar o abstraer o evaluar a partir de lo que hacemos con los estudiantes a veces son otras características, pero que al menos nos permiten inferir que realmente se están dando algunos aprendizajes que son necesarios, especialmente en la universidad, donde la idea es hacer profesionales y profesionales de verdad, con una visión amplia, con una visión integral de lo que eso implica. Hemos visto temas desde, ¿verdad? Desde el enfoque neurosocial, en qué consiste, cuál es esa aproximación, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene aproximarse a la docencia desde ese enfoque? Hemos visto muchas características de nuestro cerebro, ¿verdad? Ese cerebro que tiene dos funciones fundamentales, que es la de vincularnos con los demás, ¿verdad? Y la otra que es de movernos, porque nosotros actuamos en el mundo a partir del movimiento, ¿verdad? Conocemos, aprendemos, interactuamos a partir de nuestro cuerpo. Y pues entonces el cerebro, y junto con esa estructura bueno, y el cerebro que es parte de nuestro cuerpo, ha evolucionado para responder de una forma más apropiada a ese proceso. Entonces aquí estamos hablando de que hemos abordado un modelo de la mente corpórea, ¿verdad? Un modelo de la mente que no solamente se centra en los procesos que se dan en nuestra cabeza, ¿verdad? Como les he repetido en muchas ocasiones, un cerebro solo no hace nada, requiere de toda una estructura, ¿verdad? Que lo sostenga. Y pues también hemos visto que muchas de nuestras de nuestro rol como docentes, no solamente es dar contenidos a los estudiantes, sino que dentro de ese proceso estamos formando personas, formando capacidades cognitivas, formando en habilidades cognitivas y además estamos generando cambios en esos sujetos para que puedan ver la realidad y leerla de una forma diferente. Entonces, digamos, en esa posición, a nosotros como docentes, pues nos queda una responsabilidad, ¿verdad? Bastante amplia de lo que implica el concepto formación y pues ocupamos reflexionar sobre nuestro rol, sobre nuestro quehacer y sobre todo ser muy estratégicos, ¿verdad? Y a pesar de que todos estos contenidos en algunos casos parecen muy complejos, vemos que se pueden aplicar fácilmente a la realidad, porque no es algo que está
algo abstracto, sino que es algo que realmente la forma en cómo nosotros construimos conocimiento es algo que podemos ver, que podemos materializar. Entonces, es ahí lo importante del asunto. Ayer habíamos visto, bueno, tuvimos la charla de Luis, que estuvo muy interesante, y, ¿verdad? Y ahí aterrizamos muchísimos conceptos sobre el enfoque de esta capacitación. Además de que fue muy agradable, nos dio muchos datos diferentes, entonces la pasamos bastante bien, ¿verdad? Con esa charla, y yo espero que muchas de esas cosas les haya quedado, porque en parte era como, ¿verdad? Tomar toda la parte teórica que veníamos trabajando desde el primer día y sintetizarla de una forma muy clara y muy práctica. Y después revisamos un poquito lo de las metodologías ágiles, que son metodologías que están muy acordes a el enfoque que nosotros estamos trabajando, porque son, perdón, metodologías activas, porque son metodologías que se basan de la idea de que nosotros aprendemos a través de la acción, ¿verdad? Y la acción implica muchas cosas, implica desde movernos físicamente hasta obligar, ¿verdad?, a que las personas piensen y desarrollen esas habilidades que son más internas a los sujetos, ¿verdad? Y como esta idea, ¿verdad?, de plantear contenidos como herramientas, ¿verdad?, resulta muy útil en estas metodologías, porque al trabajar nosotros los contenidos como herramientas, los estamos instrumentalizando, les estamos dando una mayor claridad de aplicación en un contexto, ¿verdad?, educativo. Entonces, estuvimos trabajando sobre eso. Antes de seguir, no sé si alguna persona tiene algún comentario. Recuerden que comentarios breves o preguntas breves antes de seguir con esta actividad. Porque para hoy, bueno, me disculpo porque ayer les había mencionado que íbamos a aplicar un test, pero tuvimos un problema técnico con la página donde tenemos el test, entonces les voy a quedar debiendo eso. Pero les comento que ya después ustedes, cuando ya tengamos listo, digamos, ya se arreglen este problema que tuvimos ayer, ustedes van a poder hacer, y lo bonito del test es que el test les va a dar un resultado inmediato, ¿verdad? Entonces ustedes mismos van a poder ver ese resultado. Pero ahí le voy a pedir a los compañeros de la universidad que me dejen los correos de ustedes para que después poder enviarles ese test. Y lo segundo que vamos a hacer, bueno, lo primero ya no lo vamos a poder hacer. Lo otro que vamos a hacer es trabajar un poquito sobre cómo organizar una secuencia didáctica, pero a partir de los elementos que hemos visto acá. Entonces, voy a compartir un instrumento que tengo, ¿verdad? Es un instrumento bastante sencillo, pero y en un principio parece que tiene muchos datos, ¿verdad? Pero ya con nosotros conforme vamos haciendo esto en la práctica, pues lo vamos mejorando. Doctora, perdón la Entonces, interrupción. sí. Lorena Yunga tiene la mano levantada. Ah, perdón. Sí, iba a dar un espacio para hablar y terminé yo hablando. Cuéntenos, Lorena. Sí, Lorena, ¿no buenos días, profesora y compañeros todos. Bueno, solamente por comentarle que anoche al subir al intentar entrar al foro no fue posible porque el foro no estaba configurado para foro. Eso le consulté a Fabricio, al compañero que nos ayuda con la plataforma, y él me dijo que efectivamente había habido algún inconveniente con eso. Entonces parece que, no sé si hoy como usted señala, se arreglará el asunto. Pero de todos modos, donde decía subir la tarea, creo que algunas personas subimos en un archivo lo que pensábamos, ¿no? Para interactuar en el foro. Pero también teníamos pendiente la tarea de subir
las estrategias que se había señalado. Entonces no sabíamos en dónde porque tampoco estaba ubicado en el Moodle. Eso nomás No, era mi consulta. Muchas gracias. más bien, entonces déjenme retomar esto de la plataforma. Bueno, yo he tenido ahí algunos problemas para subirles algunos archivos, pero ya hoy espero ya no tener eso. Y yo sí me di cuenta que había algo extraño en el foro y olvidé pedirle a Alejandra que revisara a ver si ella podía, porque a mí como que no me dejaba, estaba como estilo tarea, muy extraño. Entonces, no sé si fue que cometí un error a la hora de configurarlo o qué, pero sí sentí que había algún problema. Entonces ahorita yo se los estoy arreglando cuando termina la clase. Lo de la estrategia es algo que queda para hoy, porque hasta hoy ya yo les doy como la estructura que vamos a trabajar. Y era sobre eso que iba a señalar, ¿verdad? Nosotros venimos hablando del asunto de la secuencia didáctica. Y entonces la idea era ahorita es mostrarles cómo lo iríamos a plantear en el portafolio, pero además íbamos a trabajar sobre esto en una actividad grupal, ¿verdad? Entonces, para que sepan. Entonces ordenemos, porque ya creo que nos hicimos muchas enredos. Bueno, primero no vamos a aplicar el test, ¿verdad? Que les había comentado. Segundo, lo de la plataforma. Lo de la estrategia, tienen tiempo hasta, me parece que hasta la otra semana, ¿verdad? Yo puse en el espacio que teníamos tiempo hasta la otra semana para subirlo. Les había mencionado que en la estrategia, pues obviamente no vamos a poder hacer la parte de la evaluación, ¿verdad? De los resultados de la estrategia, pero sí al menos tener algunas características de esa para ir generando ese portafolio. Y en algún momento, si la queremos probar, pues después podríamos abrir algunos espacios para poder socializar esos resultados, ¿verdad? En algunos casos, lo que podrían hacer es sistematizar ya una estrategia que han venido aplicando con el tiempo y les gustaría como organizarla, ¿verdad? Entonces, yo les estaría dando un instrumento donde las podemos ir organizando. Y lo otro, bueno, habíamos hecho un repaso, ¿verdad? En general, ¿verdad? Como de todo lo que hemos visto en la capacitación. Y la idea ahorita sería revisar, ¿verdad? Un poco cuáles serían las características de ese instrumento que vamos a trabajar ahorita en grupo y que va a ser parte del portafolio. Y además ir como relacionando lo que hemos visto con este ejercicio, ¿verdad? Yo les mencionaba que en un principio aplicar todo esto, hay un micrófono abierto, que hay una secuencia didáctica, habíamos hablado, y pues yo les organicé un instrumento con base a los elementos que nosotros hemos visto. Al principio se ven muchos elementos, porque recuerden que cuando uno empieza a trabajar sobre algo, ¿verdad? Cuando uno se amarra los cordones, empieza lento, dura mucho. Ya después ni siquiera se da cuenta de que lo hizo, ¿verdad? Entonces esto también funciona así, porque esto es muy procedimental. Entonces la idea de lo procedimental es que lo podamos ir abordando de esa forma. Entonces yo lo que quiero es que ahorita... Ya desactivé el audio. Es que yo me pierdo cuando escucho ruidos. Vamos a ver. Bueno, entonces la idea es que podamos primero hacer una reflexión inicial. Esta es una forma diferente, ¿verdad? De organizar una secuencia didáctica, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que es como a veces muy cuadrada, y en esta yo lo que he trabajado mucho es la parte de reflexión, ¿verdad? Para que nosotros tengamos claro para qué y por qué la hacemos. Entonces, en esta actividad grupal nos vamos a enfocar en esta pequeña matriz, ¿verdad? No les voy a pedir que sean como muy, ¿verdad?, específicos sobre las cosas, pero sí que vayamos aplicando los conocimientos o los conceptos que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, ya habíamos hablado de que
¿verdad? La parte docente, si nosotros queremos promover habilidades cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, pues tenemos que partir que el ejercicio de la docencia también implica, ¿verdad?, desarrollar esas habilidades cognitivas y promover esa metacognición. Porque nosotros tenemos que estar autorreflexionando y generar esa cultura de la autoevaluación, ¿verdad?, para poder mejorar nuestros procesos en el aula. Entonces, en esta reflexión inicial, lo que nosotros podemos hacer es identificar las intenciones. Yo creo que en esto, lo demás podemos hacerlo de forma desordenada, pero la intención que nosotros queremos lograr con una estrategia o con lo que sea, es lo principal. O sea, si nosotros no tenemos clara la intención, todo lo demás se nos va a caer, porque resulta muy enredado. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a un estudiante sobre el ciclo del agua, ¿verdad? Si yo no tengo claro la intención de por qué tengo que enseñar y para qué tengo que enseñar ese ciclo del agua, todo lo demás va a tener dificultades porque se me va a hacer más difícil identificar los contenidos y demás. Entonces acá sí es muy importante tener clara la intención y siempre partir de esa intención. Ya los demás elementos podemos ir ordenándolos de otra forma diferente. Habíamos hablado de que hay que tomar en cuenta varias cosas. Entonces vean que aquí en esta tablita tomamos en cuenta algunas de esas características que tenemos que trabajar en la secuencia didáctica, ¿verdad? Identificar el contenido o los contenidos. Recuerden que en las metodologías activas, yo puedo trabajar más de un contenido. Entonces es muy importante poder identificar si es un contenido o varios contenidos los que yo estoy abordando. Después, identificar el tipo de contenidos que nosotros estamos trabajando, si son declarativos, si son procedimentales, si son actitudinales. Recuerden que en metodologías activas casi siempre estamos abordando contenidos actitudinales. Entonces hay que aprender a distinguirlos para que nosotros tengamos claro eso. Porque de estos contenidos actitudinales podemos establecer cuáles son las habilidades cognitivas que requerimos que se desarrollen con la actividad, ¿verdad? Después podemos identificar los alcances del aprendizaje, que yo ahora ¿se acuerda que habíamos utilizado una tablita adaptada de Bloom, ¿verdad? O mejorada de Bloom. Bueno, nosotros podemos escoger varios, ¿verdad? Hay varios sistemas, ¿verdad? De ese tipo de identificar intenciones y demás. Entonces podemos escoger alguna. Hay muchas y yo incluso se las puedo poner después en la plataforma porque dependiendo de eso, ¿verdad? Uno puede plantear diferente el concepto de describir, el concepto de crear, etc. Entonces, ahí es importante tener claro eso. ¿Cuál es el alcance que yo espero conseguir con ese desarrollo de ese contenido, ¿verdad? Si yo lo que quiero, que si es que el estudiante únicamente lo describa, si lo que quiero es que lo analice, si lo que quiero es que a partir de ese contenido cree, o si quiero que lo aplique en un contexto específico. Entonces, vean que es importante siempre hacer esa identificación. Después, cuando yo tengo eso claro, pues ya puedo definir habilidades cognitivas. Incluso las habilidades cognitivas yo puedo identificarlas en el momento en que tenga clara la intención, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que ellos hagan? Si quiero que observen, si quiero que aprendan a evaluar, si quiero que aprendan, bueno, como dije, a observar, ¿verdad? Todas las características que yo había puesto ahí, si quiero que aprendan a inferir, ¿verdad? Entonces vean cómo se relaciona el alcance del aprendizaje con la habilidad cognitiva. Después, otros elementos generales son las características del estudiantado. Sabemos que no es lo mismo estos estudiantes que nos llegan por primera vez a la universidad que los que ya están terminando, ¿verdad? Y sabemos o sea, son características muy diferentes. Entonces, esta tablita nos puede ayudar a captar esas características, ¿verdad?
Después, las características del contexto. Recordemos que ahora nosotros trabajamos mucho entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, tener claro el contexto, dónde lo vamos a desarrollar, si es presencialmente, si es a través de la virtualidad, pues tenemos que tenerlo muy claro. ¿Y cómo serían esas características? Por ejemplo, en este momento sabemos que hay personas que están conectadas, pero no pueden estar trabajando como muy directamente con el curso, con la capacitación, ¿verdad? Entonces, esas características son así. En algunos casos, si lo hacemos virtual, vamos a tener el problema de que algunos estudiantes se nos van a desconectar y eso. Entonces, esas son cosas que debemos tener en cuenta para desarrollar este tipo de actividades. Y después, yo siempre uso estrategia de retroalimentación para referirme a todo el proceso de evaluación, ¿verdad? Cómo yo le voy a hacer llegar al estudiante mis observaciones, cómo voy a evaluar esas actividades, cómo voy a evaluar esas habilidades cognitivas que deseo que desarrolle. Recuerden que nosotros como promotores del aprendizaje podemos plantearnos un tipo de retroalimentación que vaya en función de eso, ¿verdad? De desarrollar esas habilidades para que el estudiante aprenda mejor. Y después tener claro cuál es el rol del docente y por supuesto cuáles son los resultados que esperamos.